La niñera. 5 hechos impresionantes sobre La niñera. Era un programa muy familiar. Fran Fine se llama Francie, al igual que su creadora, Frances Drescher. Además, muchos de los personajes tienen los mismos nombres que los familiares de la actriz, productora y directora, como su madre Sylvia o su hermana Dani. Incluso el perro que en la serie pertenece a Cece, Chester, es en la vida real de Frank y también se llama Chester. Pero no todo se queda ahí. Incluso varios integrantes de la familia Drescher aparecieron en la serie. El padre de Frank, Mort, por ejemplo, interpretó varios personajes, entre ellos del tío Stanley. Además, hacia el final de la serie, los mellizos de Frank y Maxwell fueron llamados Abby y Jonan. Esos son los nombres de los mellizos de Rachel Shangle, Val, que era la amiga de Frank en la serie, y que nacieron en 1999, poco antes de que La niñera llegara a su fin. Y por si fuera poco, la idea de que Frank fuera cosmetóloga no fue un mero producto de la imaginación. Cuando ella tenía 18 años, se mudó a Los Ángeles para probar suerte con la actuación. Y mientras no lo lograba, estudió cosmetología y abrió un pequeño salón de belleza. Sylvia Fine. Espero que la policía encuentre al sinvergüenza antes que yo. Mi Francine no está desesperada. Puede elegir al hombre que ella quiera. Pero no para siempre, así que no debes confiarte. Uno de los personajes más queridos de la serie y que con el correr de los capítulos ganó una inmensa popularidad fue Sylvia Fine, interpretada por la actriz Renée Taylor. Dos eran las características que mejor representaban a esta peculiar madre. Primero, una necesidad imparable de ver a su hija casada con algún buen candidato. Y segundo, un amor incondicional por la comida. Era una regla. En todas las escenas en las que Sylvia aparecía, podía sostener en su mano una pata de pollo, una porción de pastel, chocolate de cualquier tipo, y así podríamos repetir 2 veces completas el abecedario. Pero el amor de Sylvia por la comida hizo que por un contrato no la obligaran a comer en todas las escenas, ya que en los ensayos también practicaba comiendo y su peso aumentó considerablemente. La pequeña Grace. Madeleine Sima, quien hacía el papel de Grace, no la pasó nada bien durante los 6 años que duró la serie. En una entrevista a The TV Page, dijo que durante esa época se sentía más como un pedazo de utilería que como un ser humano. Sin embargo, de los 3 niños Sheffield que estaban a cargo de la niñera en cuestión, la más pequeña, Grace, es la que más sorprende con su apariencia actual, además de ser la que más activa mantuvo su carrera. El mal acento. Muchos espectadores ingleses se quejaron del mal acento del señor Sheffield y le sugirieron que copiara el de Niles. Lo irónico de esta historia es que el actor, o sea, el señor Sheffield, nació en Londres, mientras que Daniel Davis, es decir, Niles, nació en Arkansas. Además, la familia de Maxwell nunca estuvo junta en un episodio. Su abuela, madre, padre, hermano y hermana aparecieron a lo largo de la serie, pero siempre de forma individual. La niñera en todo el mundo. La versión original de La niñera es por lejos uno de los programas que más remakes tuvo alrededor del mundo. Su humor apto para todo público permitió que varios países reprodujeran sus versiones locales del show. Más allá de la versión argentina protagonizada por Florencia Peña, que estuvo en el aire durante el 2004 y 2005, otros países que crearon su propia adaptación de la serie fueron Chile, Ecuador, Grecia, Indonesia, Polonia, México, Italia, Turquía y Rusia. Este último país, la versión local fue un boom total, llegando a tener 173 episodios contra los 147 que duró la versión de los Estados Unidos. La versión rusa de La niñera, que así se llamó Mi bella niñera, fue el programa televisivo más exitoso en la historia de ese país. ¿Qué otro secreto conoces sobre esta serie? No olvides compartirla en los comentarios, dar like a este video y compartirlo con tus amigos.